Muy buenas tardes a los compañeros jurados que nos acompañan en la mesa, al director del programa Elmer Hernández, a la compañera de Conde de Proyección Social, a los invitados que vienen esta tarde a escuchar esta experiencia de investigación y por supuesto a las personas que considero yo más importantes, a la mesa de los estudiantes de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en lengua castellana, que hoy nos van a compartir una experiencia de investigación en un ejercicio de cerca de 5 años que se emprendió desde el momento mismo que iniciaron la carrera y que por fortuna hoy estamos en el momento de entregar el informe final que se traduce en sus trabajos de grado. Para la Universidad de Tolima y el Instituto de Educación a Distancia siempre es un placer poder abrir estos eventos en donde contamos la experiencia de investigación, un esfuerzo muy grande que se ha venido haciendo desde el equipo del IDEAB y en particular del programa de licenciatura en Educación Básica con énfasis en lengua castellana, en el marco de lo que nosotros denominamos investigación formativa, y que bien vale recordar para todos los asistentes que es un proceso mediante el cual hemos querido apostarle a la construcción de comunidad académica investigativa, pero no solo en un ejercicio teórico desde el aula, sino un ejercicio práctico, es decir, desde ir a las comunidades que nos competen en nuestro campo de estudio y abordar mediante diagnósticos, caracterizaciones y mediante un trabajo riguroso, a veces exhausto y agotador, pero que es necesario para poder dar cuenta de la realidad de nuestras escuelas, de nuestras instituciones educativas, y que se ha traducido en ya varios productos investigativos pues que la comunidad ha venido conociendo y que hoy pues aportaremos otros más, y que pues esto no para acá, continúa. El proyecto que nosotros, parte del proyecto del que vamos a ver hoy, que los compañeros de 10º semestre nos van a presentar hoy, hacen parte de un proyecto que empezó hace ya varios años, hace unos 5 años, que se titulaba Selección de un canon literario formativo para la educación básica, primaria y secundaria. Inicialmente nosotros hicimos un trabajo con unos compañeros tutores pues, que hoy no se encuentran acá, pero que vale la pena recordar: la profesora Nidia Méndez, la profesora Miriam Molano, la profesora Zoida, la profesora, pero era un equipo, un colectivo, estaba obviamente incluido yo, que nos pensamos en ese tiempo la idea de que por qué las instituciones educativas seguían usando los textos literarios de hacía mucho tiempo. Y nosotros hacíamos la reflexión de que incluso nosotros, cuando hicimos la educación básica, primaria y secundaria, que en ese tiempo se llamaba bachillerato, nosotros vimos un tipo de lecturas literarias y que todavía están, después de 30 años, después de 25, 30 años, aún seguían esos mismos textos en la escuela, y nos preguntábamos entonces por qué sucedía eso. Así nació la idea de este proyecto de investigación, como nacen todos los proyectos de investigación, a partir de una idea. A partir de esa preocupación nosotros nos fuimos a indagar, hicimos unos rastreos preliminares y descubrimos pues, que sí, que nuestra sospecha era cierta. La escuela no había renovado su canon literario formativo. Lo que nosotros denominamos en su momento el canon seguía petrificado. A partir de eso entonces presentamos un proyecto al Comité Central de Investigaciones en el año 2008 y empezamos un trabajo muy fuerte en las instituciones educativas de Cundinamarca, de Girardot y del departamento de Tolima. Decidimos dejar de Girardot aparte, pues porque Girardot tiene unas particularidades, no lo podíamos clasificar ni dentro de Tolima ni dentro de Cundinamarca, tiene unas particularidades especiales. Ese proyecto duró cerca de 2 años, fue un proyecto que hicimos también en colaboración con los estudiantes de la licenciatura, en los CREAD, pues obviamente de Bogotá, recuerdo el CREAD de Tunar especialmente, el CREAD de Cibaté, el CREAD de Girardot para la parte de Girardot, y pues aquí en el Tolima pues con los tutores que estábamos en esta zona, especialmente Cononso, Chaparral, Ortega e Ibagué. Posteriormente a ese trabajo, pues lo único que nos
nos ofreció fue una caracterización muy importante de cómo se estaba manejando el canon literario formativo de las instituciones, y pues hicimos un balance y al final un informe del cual fue el resultado varios artículos, varias ponencias, varios eventos académicos y por supuesto un libro que ya muchos de ustedes conocen, que se titula Literatura de Escuela, aproximación al canon literario formativo. A partir de allí, pues lo que descubrimos era que no nos podíamos quedar con el simple diagnóstico. Es decir, habíamos descubierto y teníamos ya certezas reales de que la escuela en Cundinamarca, en Girardot y en el Tolima necesariamente necesitaba proyectos para renovar el canon literario. Entonces decidimos empezar a trabajar pues, por las mayores debilidades que nosotros encontramos. Lo primero que encontramos era que el canon seguía petrificado y seguía petrificado en los géneros, es decir, se seguían llevando fragmentos de novela y fragmentos de cuento a la escuela. Entonces decidimos, a partir de los hallazgos, por ejemplo, que la poesía era total ausente de la escuela. La poesía, el índice de la poesía en la escuela era 0.5%, en el rastreo que hicimos de cerca de 240 instituciones educativas. Entonces, pues eso era alarmante para nosotros que trabajamos en el campo de la literatura, entendiendo la importancia que implica la poesía en el desarrollo de la formación humana. Entonces empezamos con proyectos tratando de seleccionar un canon literario en el campo del género de la poesía. Fue así como emprendimos el proyecto que se llamó El tiempo es de la metáfora, el cual se encargaba de seleccionar el canon literario en poesía, en diseñar estrategias pedagógicas para ser llevadas al aula, y esto se hizo obviamente con el apoyo que yo siempre reconozco que esto era imposible sin los estudiantes de la licenciatura y sin el apoyo de las instituciones educativas. Entonces aquí logramos hacer un triángulo bien interesante entre pues, la Universidad de Tolima, representado en nosotros, el programa y los tutores, las instituciones educativas quienes abrieron sus puertas para hacer diagnósticos, para hacer caracterización, para hacer entrevistas, para hacer historias de vida, para después luego ir a aplicar los proyectos y pues obviamente los estudiantes. Esta experiencia nos ha dejado pues muchos factores positivos, porque precisamente no se trata solo de que como expertos nosotros fuéramos a diagnosticar la escuela, sino que nosotros aprendiéramos también de la escuela. Y ese es, digamos, uno de los aportes significativos que considero yo a estas alturas podemos dar a estos proyectos. O sea, nos hemos ido formando los tutores, entendiendo más la escuela. Hemos ido correlacionando más la universidad con la escuela, porque a veces nosotros entendemos que la universidad pareciera un lugar aislado y la escuela va por otro rumbo. Y nosotros aquí que formamos formadores, o sea, licenciados, pues a veces no nos ponemos en contacto con la escuela, y cuando los licenciados salen y van a la escuela se enfrentan a un mundo distinto. Entonces esto lo que ha permitido es la correlación entre universidad y escuela o instituciones educativas, y los mediadores han sido los estudiantes de la licenciatura. En ese sentido, pues varios proyectos, cerca de 13 tesis o trabajos de grado, se encaminaron a seleccionar el canon literario formativo en género poético para ser llevado a la escuela. Les cuento que esa experiencia ya se encuentra en un libro en edición que se va a llamar El tiempo es de la metáfora, que desde hoy lo estamos invitando a su lanzamiento. Yo creo que entre unos 15-20 días haremos el evento de lanzamiento de este libro y pues contaremos más a fondo esta experiencia. Posteriormente pensamos, bueno, ¿qué otro tipo de lecturas literarias podemos llevar a la escuela? Y entonces pensamos en la minificción. Pensamos en la minificción porque ha sido un género que ha ganado mucho espacio dentro de la narrativa del siglo XX y lo que va del XXI. Es una narrativa que pensábamos nosotros en ese entonces, y ustedes se nos lo contarán los compañeros que nos van a socializar la experiencia, que podría ser muy adecuado para la formación en el campo de las humanidades. Y entonces decidimos emprender un nuevo proyecto que era encaminado a seleccionar un canon literario formativo con el género minificción para ser llevado al aula. Estos proyectos han sido aplicados en las instituciones desde los grados primero hasta noveno,
en correlación con nuestra licenciatura, porque nuestra licenciatura es en educación básica con énfasis en lengua castellana, y entonces la educación básica comprende de primero a noveno. Nos falta por explorar el décimo y 11. Eso ya es algo que tenemos ahí de retos para continuar pues en el marco de la especialización y en el marco de la futura maestría. Y pues posiblemente ustedes como egresados quizás también tengan participación si lo desean en esos proyectos. Pero además de seleccionar un canon literario formativo, el diagnóstico inicial que encontramos era que si el canon literario sería petrificado, las prácticas pedagógicas parecían que también. Es decir, la literatura estaba como condenada a servir de otras competencias. Y lo decíamos así, en tono con ese adjetivo, servir. Es decir, la literatura estaba en función de enseñar a escribir, en función de enseñar a leer, en función de descubrir la ortografía dentro de la literatura, en función de análisis estructurales de formas, de determinar personajes, espacios y cosas de esas. Con lo cual nosotros decíamos, pues la literatura ha perdido su real dimensión, porque la literatura no está escrita para eso. ¿Sí? Sirve para eso, pero no está escrita para eso. O sea, la real dimensión de la literatura era otra. Entonces, a partir del diseño de propuestas pedagógicas innovadoras, digamos, retomando algunos elementos propios de lo que ya nosotros conocemos como didáctica de la literatura, enseñabilidad de la literatura, propusimos construir nuevas propuestas pedagógicas y para ser llevadas al aula. Entonces, con la selección de un canon de unas propuestas nuevas, solo nos faltaba volver a la escuela, de donde había empezado todo. Para volver a la escuela, para aplicar lo que nosotros sospechábamos tenía sentido y comprobar si nuestras propuestas, si nuestra selección de textos realmente servían para potenciar la enseñanza de la literatura en las aulas. Pues eso es lo que nos convoca acá, saber si sí funcionó, cómo funcionó, qué aspectos positivos encontramos, qué aspectos no positivos, etcétera, etcétera, una experiencia que queda de todo este proceso. Entonces, en ese sentido, el proyecto hoy tiene una fase, pero continúa. Aquí hay algunos compañeros que el próximo semestre nos hablarán del mismo proyecto, pero con otro género, el género de teatro. ¿Sí? Es decir, nosotros aquí estamos emprendiendo un proyecto que empezó en el 2008, pero que pensamos terminar en el 2015. ¿sí? Interesante que hagamos proyectos continuos, porque ahí rompemos con una lógica de hacer un trabajito de grado para archivar y para obtener un diploma, sino que nos sumamos a una dinámica real donde podamos llenar de sentido esa frase que tanto los docentes acostumbramos a decir, transformar la escuela. De transformar la escuela implica un trabajo arduo, y eso es lo que nosotros hemos emprendido y esperamos continuar. Bueno, ya esa es como la parte introductoria de por qué estamos aquí hoy. O sea, esto es parte de un proceso continuo, no es un proceso aislado que ustedes van a escuchar, y es un proceso que sigue y que esperamos desborde esas lógicas y podamos, después de terminado este gran macroproyecto para el año 2015, ya estamos pensando de llevar estos proyectos pues, a otros contextos y a otras posibilidades de enseñanza en la escuela. En ese sentido, el proyecto que presentamos hoy, o los avances del proyecto que presentamos hoy, que se titula Minificcionarte, selección de un canon literario formativo en el género de minificción y diseño de estrategias para su enseñabilidad en las instituciones de educación básica de Ibagué, pues cuenta con la presencia de 10 estudiantes, quienes han sido los que se han echado al hombro de ese proyecto, los que han ido a 4 instituciones de Ibagué, han caracterizado, han conversado con los estudiantes, han entrevistado a los docentes, han hecho historias de vida, etcétera, etcétera. Ellos ahorita nos van a contar más a profundidad, ni quiero dañar su discurso. Pero lo importante, lo que yo quiero siempre resaltar es ese compromiso de los estudiantes. Yo creo que esto es imposible, porque nosotros como docentes, pues nosotros nos guiamos a veces proyectos, pero nos queda muy complejo movernos en toda esa dinámica de las instituciones educativas. Entonces yo sí quiero resaltar que son los estudiantes los que hacen posible que estos proyectos sucedan, porque son ustedes los que han ido muchas horas durante muchos semestres a ser parte de esas instituciones y pues hoy esperamos nos puedan contar con alegría esos resultados. Entonces, sin más preámbulos,
De nuevo les doy la bienvenida al auditorio, a quienes acompañan, a los tutores, jurados que juiciosamente se han leído los trabajos, han dedicado tiempo a revisar cada uno de estos proyectos, nos han hecho sus recomendaciones pertinentes. Y le damos paso al profesor Edmer Hernández, director del programa de lengua castellana, quien quiere también compartir unas palabras.